Esta mañana estamos haciendo algo diferente. Esta mañana estamos estamos entre libros. La semana pasada terminamos el libro de Malaquías. La próxima semana estamos comenzando el libro de Jueces. Un libro sensacional, fabuloso. Lo que vamos a aprender ahí es increíble. Pero aprovechando que estamos en el Día de la Amistad o la Semana de la Amistad y que hemos podido experimentar con toda la parte de los poemas y todo lo demás que Diego estaba diciendo hace un ratito, quiero decir algo. Yo debo dar gracias a Vladimir y su esposa. Ellos son venezolanos y cuando les tiraron, cuando vi la palabra tenguereche y chucho, ahí yo dije, ¿qué van a hacer ellos con esas palabras, verdad? Pero les funcionó al final. Yo dije, qué barbaridad, tiene alma de poeta venezolano, ¿verdad? Pero estamos en todo este proceso de amistad. Y es bueno echar un vistazo a nuestra propia realidad y a lo que verdaderamente es la amistad. Esta mañana yo quiero llevarte un pasaje que nos enseña sobre cómo hallar auxilio en los momentos difíciles, en los instantes de mucha adversidad. Y en el corazón mío, Steve también piensa igual, David, César, todos los que estamos en esto de enseñar, creemos que una de las formas mejores de medir qué es un amigo, porque uno se pregunta qué es un amigo, es precisamente aquellos que tenemos no como conocidos, no como gente que está cerca de nosotros, sino que los que están allí cuando estamos pasando por un momento de crisis, de dificultad. Los experimentos sociales nos dicen que, por supuesto, el fenómeno de la última década es Facebook y todas las redes sociales. ¿Cuántos aquí, solo por experimento aquí, cuántos aquí son parte de los casi 2.450 millones de usuarios de Facebook? O sea, ¿cuántos tienen Facebook, en otra palabra? Ok, casi todos. ¿Cuántos amigos tienes en Facebook? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos tienen cientos de amigos en Facebook? Algunos tienen miles de amigos en Facebook. Ok. Ahora, por supuesto, hay muchas investigaciones sociales al respecto. Alguien ha dicho que hay más o menos 150 personas como promedio que cada persona tiene de amigos en Facebook. De estos 150, dicen 28 son amigos que son un poco más que conocidos. O sea, una gran parte de los que tú tienes en Facebook realmente no son tus amigos. Dicen que son tus amigos y a veces hasta te pone, ¿verdad? Fulano y tú ahora son amigos. Yo pensaba que éramos amigos antes, dice uno, ¿verdad? Pero dice que solo 28 son algo más que conocidos, que solo 14 mostrarían empatía en el momento de la crisis. Cuando tú dices que estás pasando por algo complicado, solo 14 de 150 expresan su simpatía, su empatía. Y solo 4 de 150 vendrían a ayudarte en un momento de crisis. Si lo extrapolas y sacas los porcentajes, porque no todos tenemos 150, del 100% de tus amigos en Facebook, 1 de cada 5, más o menos, 19%, son un poco más que conocidos. Quiere decir que 4 de cada 5 realmente no los conoces muy bien, esa es la mera verdad. 1 de cada 10, más o menos, muestran cuando tú tienes una dificultad, dicen algo ahí en Facebook, pobrecito, lo siento, lo que sea. Y solamente menos del 3% vendría a echarte una mano si estuvieras pasando por un momento de crisis. Porque realmente la amistad es eso. La amistad no es decir que uno es amigo, la amistad es estar ahí cuando alguien tiene una necesidad. Estoy seguro que si tú ahí en tu comunidad donde vives sales el día de hoy y dices a todo el mundo, hey, los invito a cenar, todo el mundo llega. Pero en los momentos de dificultades es otra historia. Dice Proverbios capítulo 17, versículo 17, que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en los momentos difíciles, en tiempo de angustia. Ahí están los amigos. Y esos son contados, son muy, muy contados. Yo espero que estés sentado con alguien que es tu amigo. Mira a la persona que tienes a la par, ¿verdad? Y dile, por lo menos, me caes algo de bien, ¿verdad? No sé si son amigos, ¿verdad? No son amigos, pero ojalá que quien tienes a la par en este momento, si tuvieras una crisis, te llegaría a buscar, ¿verdad? Por supuesto, quien demostró su amistad hacia nosotros, su amor hacia nosotros, como acabamos de escuchar,
fue Jesucristo. Él dijo en Juan capítulo 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno se sacrifique por sus amigos. Ahí está la medida de la amistad, que uno ponga su vida por sus amigos. Y quizás no tienes que poner tu vida necesariamente, pero si estás dispuesto a sacrificarte, entonces puedes decir, fulano de tal es mi amigo, o yo soy verdaderamente amigo o amiga de fulano o de sutano. Un amigo verdadero es quien acude a tu auxilio en los momentos de adversidad. Y el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana es precisamente eso, un pasaje que describe momentos de adversidad. Yo quisiera trazar un paralelo, como lo hacemos a veces cuando estudiamos algunos de los trozos bíblicos, entre los personajes centrales de esta historia que vamos a ver y todos nosotros. Este pasaje que vamos a leer sucede justo después que Jesucristo ha alimentado de forma milagrosa a 5,000 varones. No sabemos cuántas personas al final. Algunos creen que fueron cerca de 20,000 entre varones, mujeres y los hijos. Pero Él lo ha hecho de forma milagrosa. Hay un chiquillo por ahí que anda con 5 panes, 2 peces. Los discípulos le dicen a Jesús, mira que está toda esta gente aquí sin comer. Y Jesús les dice, denles ustedes de comer. Y ellos dicen, no nos alcanza el dinero. Pero aquí hay un chiquito con 5 panes y 2 peces. Y Él hace un milagro, uno de los milagros más increíbles. De hecho, es uno de los pocos milagros que están registrados en los 4 evangelios. Él alimenta a estas casi 20,000 personas y todavía sobran 12 cestas de comida que los discípulos se quedan con ellas. Esa noche, o ya tarde en esa ocasión, Jesús intencionalmente pone a sus discípulos en una barca, los lleva a la orilla del lago Genesaret, que aquí le va a llamar el mar por la dimensión del lugar, y entonces los pone en la barca, los embarca literalmente para que ellos crucen el mar, y se queda él solo orando y los deja a ellos solos. Esta es una de las historias más conocidas de Jesús. Dice en Mateo capítulo 14, en el versículo 22, dice, enseguida de los 5,000, de la alimentación de los 5,000, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Yo quisiera que tratáramos de identificarnos con ellos que están en la barca. Y quisiera trazar este paralelo pensando precisamente en las circunstancias difíciles que algunos de los que están acá están atravesando. Me refiero no a problemas pequeños, me refiero a problemas en los cuales tú has llegado al punto de creer que no hay solución, o has tratado de todas las maneras posibles y has remado, como tú vas a ver en unos momentos, y llegas al punto de decir, no, aquí esto no se puede. Ellos les vamos a encontrar estancados, y yo creo que eso es lo primero que debemos entender. A veces hemos hecho todo nuestro esfuerzo y tenemos que reconocer que no hay salida. Para lo que estamos pasando no hay salida. Me refiero a un problema de salud, aquí una quiebra económica, una circunstancia emocional profunda, un divorcio, quizás estás pasando por un divorcio, o tienes un hijo en una circunstancia que tú ya hiciste todo lo posible y dices, ya no hay que hacer. Esto es exactamente lo que están pasando ellos. Y por cierto,
Si tú ves a tu alrededor, es lo que estamos pasando todos. Porque tener problemas es inevitable. Todos tenemos problemas, todos sin excepción. Por eso lo que necesitamos en los problemas no es la creencia utópica de que vamos a vivir sin problemas. Algunos todavía piensan, es que si yo me voy a Suiza o a Islandia, ¿verdad? O a Nueva Zelanda, ahí el ambiente es limpio, las calles son ordenadas, la gente, pero si tú ves, estos son los lugares que tienen los índices más altos de suicidio. Estos lugares tan preciosos. Aquí no necesitamos suicidarnos porque alguien más nos mata. O sea, no tienes que pasar por eso, ¿verdad? Pero en estos otros lugares no creas que irte ahí es como, wow, aquí tenemos hemos encontrado la respuesta. En medio de los problemas, en medio de las circunstancias, en medio de las olas, como tú vas a ver en unos momentos, lo que necesitamos es encontrar seguridad. Allí, en medio del problema. Deja un dedito en el libro de Mateo y ven conmigo a Salmos. Salmos capítulo 91. Salmos 91 es uno de esos trozos que son amados por la iglesia cristiana, ¿verdad? Algunos incluso tienen en la casa una Biblia abierta en el Salmo 91, hasta como un amuleto, ¿verdad? En algunos casos. Pero Salmo 91 refleja una necesidad profunda de todos nosotros. El Salmo 91, en el versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Eso es lo que todos queremos. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Eso que quisiéramos seguridad, pero queremos seguridad especialmente cuando estamos atravesando una circunstancia en la cual nos sentimos solos, aislados. Pocos lugares en el planeta Tierra mejores para sentirte aislado que en una barca en medio del mar. Ahí literalmente estás aislado. Yo sé que nuestra cultura aquí en el país es muy poco naval, no tenemos una cultura naval. Estoy seguro si pregunto cuántos se han subido a una embarcación, algunos van a pensar, yo una vez me subí a un cayuco, me acuerdo yo, ¿verdad? Pero no sé cuántos se han subido a un barco y has estado ahí en medio del mar. ¿Cuántos han estado en esa experiencia? Ok, de noche, cuando está la lluvia y todo está moviéndose, es complicado. Ahí te sientes complicado. Fíjate, ese es el tipo de experiencia que no puedes apagar. O sea, no puedes decir, yo ya me salgo, pues lo apago. Eso no puedes apagarlo. Es como algunas de las crisis que nosotros tenemos. No puedes apagarlas. Algunos quisieran apagar su crisis, pero no puedes apagar, no puedes salir corriendo de la crisis. Igual que no puedes salir corriendo de una barca en medio del mar. O sea, tú no puedes decir, yo esta enfermedad la voy a pagar, pues. O yo esta circunstancia difícil, esta bancarrota la voy a pagar y ahí la voy a dejar, me voy a ir. No se puede hacer eso. Yo a mi hijo lo voy a pagar. No se puede. Cuando estás en una barca en medio del mar, muy probablemente te sientes aislado. Y los discípulos en este caso tienen la misma circunstancia física que tú y yo tenemos. Jesús no estaba con ellos. O sea, vas a ver unos momentos que la clave de todo esto, por supuesto, deriva hacia la fe. Pero la fe es difícil cuando no tienes a alguien de carne y hueso con quien estar. Jesús no está con ellos. Él a propósito los ha llevado a la ribera del mar, los ha subido en una barca, los ha embarcado y él se quedó. Y ellos no están ahí. Igual que el día de hoy Jesús no está aquí. O sea, tú me dices, sí, pero Julio, tú tienes toda la teología correcta, ¿verdad? Yo tengo el Espíritu Santo morando dentro de mí. Y eso es muy bueno, por supuesto. Pero la naturaleza humana nos demanda a medida que dependamos de alguien
físico, o emocionalmente dependamos de alguien físico, pero Jesús no está ahí. Lo único bueno de este pasaje es que nos dice que Jesús se quedó orando. Mira el versículo, si estás conmigo en Mateo capítulo 14, dice Mateo 14 en el versículo 23, dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús se va a orar. Del registro de las oraciones de Jesús podemos estar seguros que Él estaba orando, entre otras cosas, por sus discípulos. Era una de las cosas que Él hacía constantemente, y es algo que Él sigue haciendo el día de hoy. O sea, Jesús no está aquí físicamente, estamos esperando su venida, pero Él está intercediendo por tus circunstancias hoy. Si estás pasando por un momento dificilísimo, puedes estar seguro que Hebreos capítulo 7, versículo 25 se refiere a lo que Jesús hace por ti. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En tu cáncer, Jesús está intercediendo por ti. Y en tu crisis financiera, Él está intercediendo por ti. En tus circunstancias difíciles, en tu barca, Él está intercediendo por ti. Y una de las citas que a mí me encanta, la dijo un señor de apellido McChenney. Él dijo: si pudiera oír a Cristo orando en el cuarto contiguo, no temería ni a 1,000,000 de enemigos. Sin embargo, la distancia no hace una diferencia. Cristo está orando por mí. Cristo está orando por ti. Y Él te ha puesto en una barca a propósito, como tú vas a ver en unos instantes, y Él sabe de tus circunstancias, sabe de lo que estás pasando, y sabe que las circunstancias son, entre otras cosas, angustiosas. Todo lo que tiene que ver con el mar en la Biblia, fíjate, en la consistencia de Dios, tiene que ver con circunstancias críticas. Las muchas naciones que están en crisis. Yo tengo que hacer la pregunta, he hecho el experimento a lo largo de la mañana en los otros campos. ¿Montaña o playa? ¿Qué prefieres? ¿Cuántos prefieren montaña? Montaña. Ok, la gran mayoría. ¿Cuántos prefieren playa? Ok, algunos. Yo prefiero montaña. Porque es más espiritual, fíjate. Te voy a explicar. En la Biblia, el monte siempre es un cuadro del cielo, de ascender hacia Dios. Y vas a encontrar, bueno, dice el libro de Hebreos literalmente que nos hemos acercado al monte que no podemos palpar, y está hablando del cielo. Todo lo que tiene que ver con ascender es conectar con el Señor. Y el mar siempre es un cuadro de las cosas complejas, de este mundo, de la debacle que hay en la vida de muchos. Bueno, dice Mateo capítulo 7, versículo 26, dice, describiendo la tempestad, los ríos, el agua, todo esto, dice: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, fíjate, agua, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando tú ves a una persona que no tiene una relación con Dios, que vive una vida inquieta, algunos trabajan con alguien así. ¿Te acuerdas de Taz, de Tasmania? ¿Te acuerdas de Taz? Algunos trabajan con Taz. Algunos están casados con Taz o Taza, no sé, ¿verdad? Y algunos tienen a Tacito ahí en la casa creciendo. Pero Taz era un monstruo, ¿verdad?, que estaba inquieto todo el tiempo. Bueno, cuando la Biblia describe a una persona sin Jesús, les describe así. En Isaías 57 dice: pero los impíos, quienes no conocen al Señor, son como el mar en tempestad. ¿Por qué es que son así? Porque no pueden estarse quietos. El mar no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Cuando la Biblia describe en el libro de Lamentaciones uno de los momentos más críticos de la nación de Israel, dice en Lamentaciones 2:13: ¿qué testigo te traeré, o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. Es como el mar, o sea, y tú puedes ir al mar y pensar: hemos usado la expresión antes, un mar de problemas, estoy hasta aquí de problemas, me estoy ahogando en problemas, dice Salmos capítulo 69, sálvame, oh Dios,
oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. O sea, estoy ahogado en problemas. Por eso este pasaje que nos presenta el libro de Mateo y realmente en varios de los evangelios, básicamente lo que está diciendo es, ellos están en una circunstancia de angustia que no pueden apagar. Y se parece a algunos aquí. Una circunstancia de angustia que no pueden apagar. Quisiera salir corriendo. Aquí hay algunos que han dicho, a veces verbalmente lo han expresado en voz audible: ay, yo quisiera desaparecer, ya no quisiera estar aquí. Y es porque no puedes apagar tu crisis. Es imposible. Estás en una circunstancia aislada con mucha crisis. Yo no sé si te pasa a ti, pero cuando esto sucede a lo largo del tiempo, uno se cansa. Yo he oído la expresión estos últimos años más: Julio, es que yo estoy cansado de dar. Estoy cansado. Cuando los problemas no parecen tener solución y tú sigues, por mucho que trates, te agotas. Es Marcos en la narrativa, en el recuento paralelo de este pasaje de Mateo, que dice, hablando de ellos, dice que viéndolos Jesús remar con gran fatiga. Entonces estaban remando, cansados, tratando de luchar con un viento que no se puede, y estaban agotadísimos. Creo que muchos de nosotros tenemos que reconocer a veces: yo estoy estancado, no estoy saliendo, no voy para ningún lugar, ya me cansé. Y la circunstancia, todavía para hacerlo más dramático, creo que no está puesto por casualidad, pero dice que es de noche. Eso es lo que dice el versículo 23, dice que llegó la noche y estaba ahí solo, y dice, y ya la barca, dice el versículo 24, estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y todavía dice, cuando a la cuarta vigilia de la noche, o sea, era muy noche. ¿Qué es eso de cuarta vigilia, Julio? Los judíos, igual que otras culturas, medían el tiempo diferente a nosotros. Su día comienza a las 6 de la tarde, no a las 12 de la noche ni a las 6 de la mañana. Y parten la noche en 4 vigilias. De 6 a 9 es la primera, de 9 a 12 la segunda, de 12 a 3 de la mañana la tercera, y la cuarta vigilia de la noche es de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Entonces Jesús se va a aparecer ahí por las 4 o 5 de la mañana y están cansados de remar. Y yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero todos los problemas son más complicados de noche. O sea, el mismo problema de noche es otra historia. O sea, si se te revienta un chorro a las 12 del mediodía o se te revienta a las 3 de la mañana, hay una gran diferencia. Es el mismo chorro, la misma agua, pero de noche, qué complicado. Qué complicado. La noche es un cuadro del tiempo presente, dice Pablo en sus epístolas. La descomposición moral y mucho de lo que tenemos es sencillamente el reflejo de que la luz de Jesús no está aquí presente. Jesús lo dijo en Juan capítulo 9. Él dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. Él estaba aquí, Él era el sol de justicia. Lo estudiamos la semana pasada. La noche viene cuando nadie puede trabajar, y Él dijo: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Por eso, una de las cosas que uno tiene que reconocer es: yo estoy remando, pero yo solo no voy a salir de esta. Yo necesito energía fuera de mi sistema para causar una diferencia en lo que estoy logrando. Por eso necesita que Jesús llegue. Cuando tú te das cuenta de tu aislamiento y de la angustia que estás pasando y buscas auxilio, por eso Jesús se va a aparecer, dice en el versículo 25, dice que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Yo te digo algo que a mí me impacta. Jesús dijo cuando estaba en la tierra que separados de Él nada podemos hacer. Pero dice constantemente la Escritura que cuando Él está presente nada es imposible. O sea, si tú tienes una circunstancia inmanejable hoy, tu vida se ha vuelto inmanejable, tu realidad se ha vuelto quizás intolerable y estás cansado y agotado, lo que necesitas es que Jesús se meta en tu realidad y
cada vez que la Biblia describe la presencia de Jesús en la vida de nosotros o la intervención de Dios en la vida de nosotros, lo que dice es: Dios puede, Dios es capaz. Aquello que tú no puedes manejar, la barca que se está hundiendo y en donde tú te sientes tan complicado, Él puede controlar y hacer una diferencia. Deja un dedito aquí en el libro de Mateo otra vez y ven conmigo al libro de Job. Podría llevarte a varias docenas de pasajes, pero uno es suficiente. Job capítulo 9. Aquí en Job se nos recuerda precisamente cómo Jesús es Dios. Vas a ver cómo hay una referencia ahí a la deidad de Jesús. Dice Job capítulo 9, el versículo 5, ahí en el Antiguo Testamento. Y si no tienes tu Biblia, la persona que está a la par te va a ayudar a encontrar el pasaje o te va a enseñar el pasaje. Job capítulo 9, describiendo a Dios, dice el versículo 5: Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar, en una referencia a Jesús. O sea, Jesús es Dios, Él anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, las constelaciones y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Dios tiene el poder. Dios puede hacer una diferencia. El que hizo las constelaciones. O sea, Él puede tomar un vistazo a tu realidad y meterse en tus problemas y hacer una diferencia real. Por eso, allí en la barca, cuando estamos en la barca, cuando todo está moviéndose, no tenemos control, lo que necesitamos es precisamente que Jesús se aparezca. Y como una cosa tremenda, porque yo creo que lo hace muy a propósito. A veces necesitamos que el asunto se ponga realmente oscuro para que apreciemos la presencia de Jesús. Jesús se pudo haber intervenido antes, pero a veces necesitamos llegar al momento más complejo de la vida para poder abrir los ojos y decir: de plano lo que yo necesito es no seguir remando más. Yo necesito que Cristo se meta en mi circunstancia. Solo que tenemos un problemita de fe, igual que lo tuvieron los discípulos. Si tú estás conmigo en el libro de Mateo, ahí donde está nuestro texto, vas a ver que ellos tienen un problema de enfoque. Ellos van a ver a Jesús, pero no lo identifican como Jesús. Ellos son los discípulos de Jesús. Han pasado un poco más de 2 años en este momento en una relación diaria con Jesús. Y lo ven caminar en la tempestad sobre las olas del mar, y en la mente creo que no les da la fe. Eso es lo que yo pienso. No les da la fe de decir: hey, Él puede caminar sobre las olas del mar. Acaba de alimentar 20,000 personas, pero todavía no están totalmente persuadidos. Por eso dice en el versículo 26: los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Ahora, aquí te enseño algo sobre estudio de la Biblia. Cuando encuentras signos de admiración, es para expresar una exclamación en voz muy aguda, muy alta, como un grito. Porque si tú ves un fantasma, ¿cómo dices que ves un fantasma? ¿Cómo dirías? Si tú ves un fantasma, ¿qué dirías? ¿Cuántos dirían: un fantasma? No sé tú, pero yo no diría así. Yo no diría: un fantasma. Por eso usa signos de exclamación. E inmediatamente Mateo nos hace el favor y dice, versículo 26, en la parte final, después de decir un fantasma, dice: y dieron voces de miedo. ¿Cómo son las voces de miedo? ¿Cómo son tus voces de miedo? Yo no sé cómo son tus voces de miedo, pero nadie aquí diría: un fantasma. No grites, hombre, un fantasma. O sea, eso es tan... Pero ¿quién es Jesús? Solo que no tienen la capacidad de reconocerlo. Yo te propongo que esto de tener fe en Jesús no es fácil. De alguna forma se nos ha dicho a través del tiempo: no, hermano, usted solo crea. Pero creer no es fácil.
la fe no es simple. La fe es uno de los, yo estoy persuadido que la fe es uno de los ejercicios personales. No puedes pasarle tu fe a otro, tiene que ser tu fe. Es uno de los ejercicios personales más complejos que hay. Pocas personas tienen mucha fe, porque superar el temor es difícil. Es mucho más fácil quedarte paralizado por el temor de tus circunstancias que poner tu fe en Jesús, aunque Jesús esté enfrente tuyo. Por eso que estos dicen, un fantasma. La fe es expresada en la Biblia como algo que no es tan sencillo. Por eso se habla de un grano de mostaza, un poquito de fe. Por ahí hay uno de los que se acercan a Jesús, le dice: yo te pido que me hagas esta sanidad. Y Jesús le dice: si crees, todo es posible. Y te acuerdas la expresión de este hombre, dice: creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Sabes qué quiere decir eso? Creo poquito, creo bien poquito. Porque eso es, para la mayor parte de nosotros, tener una gran fe no sucede así nomás. Lo describe en 1 Corintios capítulo 13 como ver por espejo, oscuramente. ¿Qué es eso? Porque el día de hoy, cuando vemos por espejo, nos vemos bien claros, ¿verdad? Porque nuestros espejos modernos reflejan muy bien nuestra imagen. En los tiempos bíblicos, un espejo era un pedazo de metal pulido, muy pulido. Y lo que tú tenías era un reflejo borroso de la realidad. Y para muchos la fe es eso, es un reflejo borroso de una realidad espiritual, y nos cuesta creer. Por eso lo que tienes ahí, primero que nada, es temor. Un fantasma. Es un fantasma. Ahora, me llama la atención la respuesta de Jesús. Las palabras de Jesús es: tengan ánimo. Mira cómo lo dice en versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, otra vez, signos de admiración: tened ánimo, yo soy, no temáis. La palabra para ánimo allí puede traducirse como confíen, tengan confianza, hombre. O nosotros diríamos el día de hoy: tranquilo o calmado, soy yo, no tengan miedo. La frase que usa Jesús es una frase descriptiva para su deidad. La expresión yo soy es una de las maneras desde el Antiguo Testamento para expresar la deidad de Dios, algo que solo Dios puede decir de sí mismo. Solo Dios puede decir yo soy. Así como cuando tú piensas en ti, no piensas en tu nombre, piensas en yo. Cuando yo pienso en mí, no pienso en Julio, pienso en yo. Cuando Dios habla de sí mismo, se refiere a sí mismo como yo soy. El libro de Éxodo capítulo 3 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo: tranquilos, calmados, yo soy Dios, no tienen por qué preocuparse. O sea, en esa circunstancia que estás pasando, tranquilo, calmado, yo soy Dios. No tienes por qué preocuparte. No, pero que mira, no, tranquilo. Yo soy más grande que tu circunstancia. A mí me encanta una descripción de Jesús en el Antiguo Testamento, en Isaías 32, de las muchas que hay. Y dice: y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Si tu problema es calor, Él es sombra. Si tu problema es sequedad, Él es agua. Si tu problema es que estás soportando la intemperie, Él es el refugio. Si tu problema es que el viento te está azotando, Él es el escondedero. ¡Ey, tranquilo! En medio de todo esto, aparece Pedro. Ahora, hablamos mal de Pedro, porque Pedro era... Algún día lo voy a ver en el cielo, entonces no quiero decir lo que Pedro era, ¿verdad? Pero Pedro era salido, digamos así. Pedro era impulsivo, es una mejor forma de decirlo. Él, cuando Jesús dice: uno de ustedes me va a negar, tú te acuerdas que él es el primero que dice: yo no, nunca jamás, ¿cómo vas a creer? Los demás sí, ¿verdad? Pero yo no. Y Jesús le dice: ay, Pedrito, ¿verdad? Esta noche me vas a negar tú 3 veces, antes de que el gallo cante 2 veces, ya vas a ver. Cuando llega a traer a Jesús la noche que lo llevan preso, tú recuerdas que Pedro es el que saca
saca la espada, ¿verdad? Y corta la oreja al siervo del oficial romano ahí. Yo siempre he pensado que él no iba detrás de la oreja. ¿Qué crees tú que quería Pedro hacerle? Un corte de pelo. Él quería hacer un corte de pelo, ¿verdad? ¿Sabes cómo es? Porque a veces leemos esto y nos cuesta contextualizarlo. ¿Sabes cómo funciona? Es como que alguien viera que le van a hacer algo a David Aguilar, y entonces lo van a asaltar. Y un hermano de aquí de la congregación dijera: yo vi que iban a asaltar a David y yo saqué mi ametralladora y le disparé la ametralladora. Y vos, ¿por qué andabas ametralladora? Es lo que yo ando siempre. Ese es Pedro. Pedro andaba su ametralladora. O sea, Pedro saca la espada y él quería ver qué iba a hacer. Y Pedro aquí se parece a muchos de nosotros. Él dice en versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, ¿cuál es la frase que viene ahí? Si eres tú. ¿Sabes cómo es Pedro? Como algunos de nosotros. Yo ni creo ni dejo de creer. O sea, no dejo de creer porque pudiera ser, pero no creo del todo. Señor, si eres tú. Y él lo que está en ese momento buscando es una certificación de que Jesús es el que viene caminando sobre las aguas, que Él es el del libro de Job, que Él es Dios. Creo que a veces se nos pasa esto. Si Jesús es Dios, y dame tu corazón aquí, si tú crees que Jesús es Dios, pero no me refiero a creer como a veces la religión nos ha enseñado a creer. Nosotros decimos: sí, Jesucristo es Dios, claro, por supuesto, ¿verdad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Tienes la teología, tienes toda la parte teórica. Pero cuando has ido más allá de la parte teórica y se vuelve algo vivencial, y tú piensas: Jesús, Él es Dios, entonces cualquier cosa es posible. Si Jesús, que el que hizo los cielos y mantiene todo el universo junto, dice el libro de Colosenses, si Él está metido en mi realidad, se puede más que mi cáncer y puede más que mi circunstancia familiar. ¿Qué es mi conflicto material, económico, a la par del poder de Jesús, si Jesús es Dios? Por eso, si tú estudias los evangelios, vas a ver que la cosa que Jesús estaba haciendo todo el tiempo era diciendo: yo soy Dios. Ustedes tienen que llegar a la persuasión de que yo soy Dios. No una persuasión teórica, es la persuasión práctica, de decir: de plano Jesucristo es Dios. Entonces, en Dios haremos proezas. Entonces dice Pedro: si tú eres Dios, yo quiero bajarme y andar sobre el agua. Y tú puedes decir cualquier cosa sobre Pedro, pero Pedro anduvo sobre el agua. ¿Te gustaría andar sobre el agua? Yo pensé: a mí me gustaría andar sobre el agua. Pero la mayor parte de nosotros nos quedamos donde: sí, Jesús es Dios, desde aquí, desde la barca, ¿verdad? Porque lo que Jesucristo le dice es: tienes entonces que bajarte de la barca. Tienes que dejar de poner tu fe en tu capacidad y dejar de ver tus circunstancias. Y como le dice en el versículo 29, después que le ha dicho: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, si lo puedo poner en salvadoreño, él le dijo: bájate. Yo soy Dios, bájate. Toma la decisión. La duda pone a las circunstancias entre nosotros y Dios, pero la fe coloca a Dios entre nosotros y nuestras circunstancias. La fe verdadera, aún la fe poquita, es la que nos permite ver más allá de nuestra realidad compleja que tenemos. Cuando se describe este tipo de fe respecto de Abraham, por ejemplo, en el libro de Romanos, Pablo dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Sí dice? Esta es una frase que a mí me fascina. Dice: creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: esa será tu descendencia. Abraham tenía 100 años. 100 años.
un hombre viejo, y su esposa tenía 90 años. Una mujer avanzada en edad, dice él, muy sabio, no le llama vieja, ¿verdad? Él dice, yo soy viejo y mi esposa es avanzada en edad, así dice, de edad avanzada. Y dice, nadie hubiera dado ni 5 que ellos van a ser papás. Pero él creyó en esperanza contra esperanza. Es el mismo tipo de fe de Pedro. Pedro, si me permites, se bajó de la barca. O sea, probablemente pasó una pierna sobre el barandal, se agarró de la barca y dio el primer paso. Y Pedro se arriesgó. La fe verdadera se arriesga. O sea, creer que Jesús es Dios aquí en la cabeza y no hacer lo que Él dice en su palabra, porque Él le dijo, ven, la clave es la palabra. Él no se tiró antes de que Jesús hablara, igual que Abraham. Abraham no dijo que iba a ser papá antes de que Dios le dijera que iba a ser papá. Porque la fe es eso, la fe es confianza en la palabra. La fe no es creer en ti mismo, ¿verdad? A mí a veces me da una gran risa que la gente dice, ¿tú vas a hacer un viaje? Sí, yo voy a hacer un viaje. ¿Y tenés dinero? No. ¿Y cómo lo vas a hacer? Por fe, hermano. Por fe. Ok. ¿Y de dónde? ¿Quién te ha dicho que vas a hacer el viaje? No, nadie, pero yo tengo la fe que voy a hacer el viaje. Esa es fe en tu creencia, esa es fe en la fe. Fe en la fe es mala, pero fe en la palabra es básico. Si Jesús dice ven sobre las aguas, puedes andar sobre las aguas. Si Jesús dice que vas a tener un hijo a los 100 años, puedes tener un hijo a los 100 años. La clave es creer la palabra, pero una vez que crees la palabra tienes que arriesgarte. Tienes que arriesgarte, tienes que bajarte de la barca, no hay de otra. No hay de otra. Muchos aquí tienen la fe en la cabeza. ¿Y tú crees que Dios puede hacer algo con tus circunstancias? Sí, claro. Bájate de la barca, pues. No, es que ahí hay agua. Y hay viento. Y las circunstancias están difíciles. Y prefiero no hacerlo. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no se apantalla por tus capacidades ni por las mías, ni por tus habilidades, ni por tu conocimiento, ni por tu disposición, ni por tu trabajo, ni por tus logros. Hay una sola cosa que impresiona a Dios, y es esa capacidad chiquita de creer, no descomunal, lo suficiente para bajarte de la barca, soltarte de lo que has estado agarrado hasta este momento. Solo que hay un problema, seguimos siendo humanos. Pedro se baja de la barca y camina, yo no sé cuánto caminó, pero después de un rato se le queda viendo el viento, dice el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Aun si tú te bajaste de la barca en una oportunidad, mi hermano. Entonces yo recuerdo cuando yo me bajé de la barca en circunstancia compleja y yo le dije al Señor, yo voy a hacer lo que tú digas. Aún allí, con el tiempo tienes el peligro de desenfocarte y ver el viento otra vez. Es decir, aquí no se puede. Yo quiero animarte, si estás aquí y te estás hundiendo, tú eres cristiano y te estás hundiendo, es que has quitado los ojos de Jesús. Debes clamar a Él otra vez. Dice Salmos capítulo 34, este pobre clamó y le oyó a Jehová y lo libró de todas sus angustias. Jesús le ofrece el brazo y dice el versículo 31, al momento Jesús asió, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de fe chiquita, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mira, yo quiero animarte esta mañana a agarrarte de Jesús y no lo soltes. En tu circunstancia que Dios te ha puesto, Él te puso en esa barca, Él sabe lo que está pasando, Él está intercediendo por ti, Él tiene la capacidad, Él puede llegar ahí, Él puede hacer que te bajes de la barca, puede hacer que camines. Cuando te desenfoques, agárrate de Jesús y no te soltes, y resuelve el último problema que está en el versículo
32 y 33. Hay que rectificar el problema de entendimiento. Yo vuelvo a lo que decía hace un ratito. Dice, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, que ha de haber sido algo increíble si te pones a pensar. Hay varias ocasiones en la Biblia que esto pasa. Hay una vez en la cual Jesús está en una barca con ellos, es otra de las ocasiones parecidas a esta, y entonces Él está en la barca y está dormido y le dicen a Jesús que no te preocupa que nos vamos a morir. Y Jesús se levanta, ¿te acuerdas? Y le dice al mar y al viento, le dice, calla, enmudece. Y se hace la paz. Que debe haber sido increíble eso. Hay una ocasión en el libro de Jonás, donde agarran a Jonás en medio de una tempestad y Jonás dice, si no me tiran al agua, esto no se va a arreglar. Y lo agarran y lo tiran al agua. Y dice que cuando pegan el agua, todo se tranquiliza. Y yo pienso que debe haber sido algo así como, uy, ¿qué pasó aquí? Lo mismo pasa acá. Jesús agarra a Pedro a medio hundirse y lo arrastra hasta la barca. No sé si se puede decir arrastra en el mar, pero lo arrastra hasta la barca. Lo hace subirse a la barca y cuando se suben, todo se tranquiliza. Y entonces viene la reacción lógica. Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Déjame replantear lo que dijeron. Pues lo de los 5,000 no fue truco. Porque ellos venían de alimentar 5,000, 20,000 personas. Pues, de plano. Si además de darle comer a 20,000 personas, hace que Pedro camine sobre el agua y calma todo, de plano es Dios. Si creemos, si de verdad creemos, y déjame esta mañana hacer el énfasis en esto, si de verdad creemos, porque a veces creemos solo teóricamente, sabremos que más grande que nuestra adversidad es Jesucristo. Si de verdad crees, no importa cómo sea tu tempestad, Jesús es más grande. Si de verdad crees. La gran pregunta es, si de verdad crees. Pero si crees y no crees, no crees. Esa es la verdad. Por eso dice que cuando alguien se acerca a Dios y le pide algo a Dios, dice, pida con fe. Y dice Santiago, no dudando nada. Es una convicción profunda. Y por eso lo que sucede después de esto es el establecimiento de una relación. Una relación. Yo vengo y lo voy a adorar. No hay de otra. No es una religión. A mí me parece sorprendente, te soy honesto, aquí te abro mi corazón. Me parece sorprendente el énfasis humano en la religión. Cuando vas a la Biblia y ves que hay un total ataque, hasta poder usar esa palabra, de Jesús hacia la religión y un total énfasis hacia la relación. Él dijo en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él para que él se haga de mi religión. Así dice. Entraré a él para que tenga un montón de ritos y venga todos los domingos a la iglesia. Así dice. Dice, entraré a él y utiliza la forma de relación más común en la escritura, que es comer. Si tú quieres tener buenas relaciones con alguien, come. Si quieres ser amigo de alguien, invítalo a comer. Si quieres ser mi amigo, ya sabes qué hacer. O sea, no te cuesta, ¿verdad? Sí, es comer, esa es la clave, comer. Porque si comes con alguien, tienes una relación. Entonces Jesús dice, si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar a él y vamos a tener una relación el uno con el otro. Yo voy a cenar con él y él va a cenar conmigo. Este día Jesús quiere tener una relación contigo y toca la puerta de tu corazón. Si me permites usar una palabra salvadoreña, algunos, por medio de la barca en la cual están, les está pomponeando la puerta, dándole duro. Si alguno oye y abre la puerta, y dice, Señor, yo quiero tener una relación contigo, y creo, Él quiere tener una relación contigo de regreso.
pero es la decisión de cada quien. Un amigo verdadero es quien acude a tu auxilio en los momentos de adversidad. Jesús quiere ser tu amigo. No de una religión. Él quiere tener una relación contigo. ¿Y cómo se hace esto, Julio? Se hace cuando uno dice, yo también quiero, Señor. Yo estoy estancado en estas, no puedo más. Yo de plano. Y yo reconozco que eres tú el que yo necesito. Y yo ahora te adoro, Señor. Voy a rectificar lo que he pensado de ti todo este tiempo y voy a iniciar una relación. Y esto se hace orando. Entonces vamos a cerrar orando. Yo te pido que agaches tu cabeza, cierres tus ojos y vamos a orar. Vamos a orar. Y yo te suplico que si no te tienes que mover, no lo hagas. Que vamos a tomar un tiempo para orar. Algo muy, muy, muy personal entre tú y el Señor. Y si esta mañana dices, Julio, yo soy esa persona en esa barca, yo necesito de Jesús, díselo. Dile esto, dile, Señor, te abro la puerta de mi corazón. Te pido perdón por mi vida hasta este momento, por dejarte fuera de mi vida. Salva mi alma, Señor, cambia mi vida y toma control de mis circunstancias. Quita la carga que está en mis hombros, porque estoy cansado, Señor. Yo me entrego a ti. Y con la cabeza agachada y los ojos cerrados, Jesús fue muy claro en decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo les voy a dar descanso, yo os haré descansar. Así que si esta mañana tú estás diciendo, yo necesito llegar a Jesús, yo necesito ese cambio. Yo acabo de orar, Julio. Yo acabo de expresar de la mejor manera posible que yo necesito a Jesús. Si tú oraste conmigo, levanta tu mano ahí donde estás y la bajas. Yo veo tu mano, muy bien. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano y la bajas. Yo veo tu mano, muy bien. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano, yo veo tu mano. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Ahí donde estás, no tienes que moverte. Yo sé que creer es difícil, yo lo acabo de decir, no es simple. Hay que soltarse de la barca. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano. Y voy a dar unos instantitos más. ¿Habrá alguien más? Esta mañana en los otros cultos varios lo han hecho. Padre, tú ves a quienes expresan, levantando su mano, una decisión que han tomado en su corazón, y quizás hay otros que no lo expresan, Padre, pero tú les has escuchado. Yo te pido, Señor, que entres a sus barcas y hagas la diferencia. Salva sus almas, cambia sus vidas y dales la vida que nos has dado a muchos de los que estamos aquí, Señor. La vida buena, difícil pero buena, porque te tenemos a ti. Señor, en unos instantes vamos a darte a ti de lo que nos has dado. Te agradecemos por esto también, Padre. Y te pedimos que el resto de esta semana que viene podamos disfrutar de tu presencia. Señor, no te tenemos a la par para abrazarte, pero sabemos que estás con nosotros, Señor. Te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén.